Gracias, Padre, de nuevo por poder estar juntos, por poder abrir tu palabra, poder saber un poquito más de ti, poder recordar cosas también y saber también cómo todas estas naciones que hoy tenemos en el mundo parten de una sola persona, que fue Noé, que fueron sus hijos. Por eso, gracias también porque podemos conocer esto, porque está revelado en tu palabra y que esto nos ayude también a darte gracias por quienes somos y porque tienes un plan para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos o aún a aquellos que tal vez se conecten en esta noche y danos luz para comprender tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como siempre vamos a compartir la pantalla y vamos ahí al PowerPoint porque vamos a recordar un poquito. Si os acordáis, el martes pasado estuvimos viendo y comenzando el capítulo 10 y estuvimos viendo acerca de la descendencia de Jafet y vimos la mitad de la descendencia de Cam. Parece que la persona, el hijo de Noé, al que más tiempo se le dedica en este capítulo, parece ser que es el hijo que peor se portó. Por eso nos va a llevar tiempo, pero si Dios quiere hoy ya vamos a terminar la segunda parte de la descendencia de Cam y también la descendencia de Sem. ¿Por qué aparece en este orden? Os preguntaréis. Porque si el hijo mayor de Noé era Sem, luego venía Jafet y luego venía Cam, ¿por qué cuando vamos al capítulo 10 aparece primero nombrando a Jafet, que es el del medio, luego sigue con Cam, que es el pequeño, y deja a Set para el final, o a Sem? ¿Por qué? Pues porque luego a partir de Sem todas las demás narraciones, pueblos, etcétera, y libros de las escrituras van a tener que ver con Sem. Por eso creemos que Moisés, a propósito, y también guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, prefirió dejar la línea de Sem, que es la línea piadosa, para el final, aunque fuese el hijo mayor, porque luego toda la Biblia va a tener relación y conexión con ese hombre, con ese hijo de Noé. Así que vamos a seguir hoy entonces. Si os acordáis, Jafet, que es el primero al que le dedica tiempo las escrituras, que era el hijo del medio, vimos que de él descienden todos los indoeuropeos, ¿vale? Todos los que luego vivieron en la India o también en Europa. Recordemos también que comenzamos viendo la primera parte también de Cam, y todos los que van luego a extenderse por los territorios de África y de Asia van a ser los hijos de Cam. Y luego veremos también cómo Sem es esa línea de la que luego va a salir el Mesías y es la que va a quedarse sobre todo en el Oriente Medio. Esto es para ir recordándonos y no es complicado de recordar los nombres de estos tres hijos de Noé y por dónde se distribuyeron. De esa forma, a lo largo de las escrituras y a medida que lo vayas leyendo, te van a ir sonando todos estos nombres y vas a recordar. Por eso es bueno, aunque estos estudios pueden ser un poco técnicos o parece que son muy en plan geográfico y parece que es difícil encontrar enseñanzas para nuestras vidas, son importantes para entender luego bien todos los pueblos de la Biblia y todas las naciones. Bien, vamos entonces al capítulo 10 y hoy vamos a seguir en el versículo 13. Y seguimos ahí con Cam, ¿vale? Este hombre que fue aquel sobre el que se pronunciaron las maldiciones, ¿de acuerdo? Por aquello que le hizo a su padre Noé. Y dice ahí Génesis 10:13, Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lebaim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Vale, todos estos nombres terminan en im, pero no sabemos por qué. Sin embargo, ahí encontramos toda esta serie de nombres que son todos hijos de Mizraim. Mizraim significa Egipto. Entonces, todas las personas que descendieron de Mizraim se fueron extendiendo luego por la zona de Egipto. Aunque nos parece el mundo muy grande hoy en día, no era tan grande en aquel momento,
porque como vamos a ver después, al final, todo el continente estaba unido, todo el continente mundial. Entonces, las personas, aunque se fueron extendiendo por diferentes territorios, no estaban tan lejos unos de otros como sucede hoy en día, pero sí que con el correr de los años y de los miles de años, por supuesto, cada vez las naciones, y también debido a los idiomas, como veremos en el próximo capítulo, se fueron extendiendo por todo el mundo. Y Mizraim y sus hijos se extendieron sobre todo por Egipto. También vas a recordar que en otras clases hemos visto también que había otras personas y otros hijos o nietos de Noé que se fueron extendiendo también por Egipto. Y es que a veces se van mezclando unos también con otros. No es que cada uno se extendía por un territorio y nadie más podía compartir ese territorio. De este que acabamos de ver ahora, de Mizraim, desciende uno que se llama Ludim, y de ahí es de quienes van a descender luego los lidios, ¿vale? El pueblo lidio. Aquí hay, por ejemplo, te pongo una foto de un lugar que se llama Delfos, y es donde vivían estos pueblos, los pueblos lidios. Y este es el templo de Atenea. Por supuesto, es un templo que se usaba para ritos paganos y no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Pero hoy lo puedes ver, así está ese lugar, que son simplemente unas fotos que os pongo a veces de cada pueblo para que podáis ver lo que fue o lo que es hoy ese territorio, ¿vale? Donde vivían los lidios. En Lidia había un rey que era el rey llamado Creso. Si tú buscas Creso de Lidia vas a ver cómo era un rey que dicen que tenía tanto oro que nadaba en oro. De hecho, esa imagen que te pongo ahí es una moneda que se llama estatero. Y si te fijas bien vas a encontrar ahí, por lo menos a mi izquierda, va a ser difícil de decirlo porque tal vez en el vídeo me puedes ver a la izquierda, pero tal vez yo lo tengo para la derecha. Pero bueno, en un lado de la moneda encuentras un león y en el otro lado una cabra. Y es simplemente una moneda que se acuñaba en los tiempos de Creso de Lidia, un estatero de oro. ¿No te suena algo la palabra estatero? ¿Te acuerdas cuando Jesús y Pedro tenían que pagarle el tributo a César, los impuestos? Y entonces Jesús le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que pesques, abres la boca y en él encontrarás un estatero. Seguramente no era un estatero de oro, creo recordar que un estatero equivalía a 2 dracmas, entonces así Pedro pagaba una por él y otra por Jesús. Entonces, siempre Jesús respetaba lo legal, respetaba la autoridad, aunque tal vez como judío puede ser que estuviera o no estuviera de acuerdo, lógicamente, con toda aquella política de César y de Roma, pero se sometía también a las leyes romanas que había también en Judea. Así que aquí encuentras acerca de ese estatero, ¿no? Y cómo este hombre Creso pues era realmente un rey que vivió a cuerpo de rey, por eso se dice así esa frase, un estatero. Muy bien, vamos a encontrar también una referencia a los pueblos de Lud, que son lo mismo que Ludim, y lo encontramos, por ejemplo, en Jeremías 46:9. Dice, subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesan arco. Ahí encontramos, ves, a los de Lud, que son los Ludim, y está hablando justamente que eran personas que se dedicaban pues a disparar con arcos. Siempre hay muchos versículos, en algunos no tantos, que hablan de todos estos pueblos, de los hijos y de los nietos de Noé, que luego se fueron extendiendo por diferentes territorios. Y yo personalmente entiendo mucho mejor ahora, cada vez que lees un versículo profético, como estos de Jeremías, Ezequiel, etc., porque sabes de dónde viene.
Ya sabes, por ejemplo, que si habla de Lud, que son los Ludim, si habla de Put, no son los Putin, A ver si vas a pensar que todo es acabado en in. No tiene nada que ver con Putin, esto de Put, ¿vale? Pero estas palabras nos hacen recordar que todo tiene un comienzo y que todo tiene un origen. Bien, luego viene otro hijo de Cam, o nieto ya, que es Anamim. Y Anamim es un pueblo que luego se va extendiendo por lo que es Cirene. Y ahí es donde está la zona del oeste de Egipto. Aquí tienes también una foto de Cirene, una foto actual que tú puedes visitar hoy en día. Lo bueno de tener internet hoy es que casi puedes ir al lugar sin desplazarte de tu casa. Puedes ver fotos o vídeos, y hay, por ejemplo, vídeos de Israel que son maravillosos, son chulísimos, son muy bonitos. No es lo mismo que estar allí en Israel, por supuesto, pero sí que no es como hace 15 o 20 años atrás, que uno no podía ver casi ningún lugar del mundo a menos que lo vieses por televisión. Hoy tenemos a nuestra disposición estos medios y tantas personas que viajan y que suben los vídeos y que nosotros los podemos ver. Así que los Anamim eran personas que luego acabaron viviendo en Cirene. Y esta ciudad de Cirene, ¿a qué te suena? ¿No te lleva a aquel Simón de Cirene? Pues claro que sí. Entonces, Simón de Cirene vivía en Cirene, por eso se llamaba así. Y dice Mateo 27:32, cuando salían, hablando de Jesús, lo llevaban para crucificar, dice, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Entonces encontramos ahí cómo este hombre, Simón, vivía en Cirene. Posiblemente era uno de los descendientes de los primeros pobladores de aquella tierra. No tiene por qué, porque uno puede emigrar y puede ir a un lugar o a otro, pero ahí encontramos que Simón vivía en Cirene. Y también tenemos que recordar que los romanos podían obligar a una persona a llevar la cruz de otra, porque a veces el que iba a ser crucificado, en este caso Jesús, no tenía muchas fuerzas porque él ya había sido azotado y estaba ya con muy pocas fuerzas. De hecho, no se podía azotar a una persona y también crucificarla, porque era como si fueran dos torturas. Solo se podía azotar o se podía crucificar, pero no ambas. Y sin embargo, al Señor Jesús, a nuestro Señor, lo pasaron sin haber dado un juicio justo para él. Por eso dice Isaías 53, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está diciendo que ni siquiera esperaron a la mañana para hacer el juicio, hicieron un juicio que era completamente ilegal en la madrugada, le dieron de latigazos, le hicieron mucho daño, lo torturaron y aún después lo crucificaron. Por eso que Jesús no tenía fuerzas para llevar la cruz, y entonces le piden a Simón, en este caso, que se la lleve hasta el Gólgota. Era muy frecuente esto. Las personas sabían que en cualquier momento se les podía pedir que ayudasen al reo para que llevasen la cruz. Bien, otro de los hijos que encontramos ahí, o nietos o bisnietos de Cam, es también uno que se llama Leabín. Y los Leabín, como dice ya casi su nombre, pues son los que van luego a formar el lugar de Libia, donde estaban los libios. En el oeste de Egipto y por el norte de África es por donde se van a extender estos pueblos, los Leabín. Y aquí tienes una foto también moderna, actual, de un lugar que se llama Leptis Magna. Es un nombre latino de uno de los establecimientos romanos más importantes que hay a día de hoy, de los más completos que hay, como si fuera una fortificación romana. Tenemos aquí
en el norte de África esta Leptis magna. De hecho, ahí podéis ver un anfiteatro, depende de si tienes el móvil, de si tienes una pantalla grande. A veces las fotos que puedo poner las puedes ver o no, todo depende, como decimos, de la configuración que tengas y cómo lo estés viendo, si en pantalla pequeña o grande. Así que ahí vamos viendo también cosas sobre los Lehabim. Y aquí, por ejemplo, si vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 12 y versículo 2, nos vamos a encontrar también que aquí nombra a los libios. Y dice, y por cuanto se habían rebelado contra el Señor, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Tenían que ser tremendas todas aquellas guerras que luchaban, ¿no? Tanto en las épocas de los reyes, como vas a encontrar ahí en el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros libros, donde tienen que conquistar el pueblo de Israel, y a veces siempre encuentras las palabras de Dios para ellos diciéndoles, no os amedrentéis, no tengáis miedo, yo soy Jehová, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Porque realmente a veces tenían que luchar contra ejércitos que eran muchísimo más poderosos que ellos, algunos con carros que tenían herrados y los suyos eran de madera, y realmente eso era una victoria imposible, hablando en términos humanos. Por eso que siempre el protagonista de las historias de la Biblia, sobre todo lo que tiene que ver con la conquista, era Dios. Siempre el protagonista de las Escrituras es Dios, es Jehová, es el Dios de los ejércitos. Y Él es quien va a conquistar y quien va a ayudar al pueblo de Israel a conquistar y a echar fuera todos esos pueblos que Dios les había dicho que los expulsasen de sus contornos, porque eran pueblos cananeos o pueblos muy pecadores, y Dios siempre les dice, y lo puedes ver en el Pentateuco, en Josué y un poco más adelante, cómo Dios les repite una y otra vez, no caigáis en las prácticas idolátricas de estos pueblos, echadlos, matadlos a todos, aniquiladlos, porque yo tengo una tierra para vosotros. Entonces siempre Dios quiere formar un pueblo santo que no contenga y que no cometa las prácticas de otros pueblos, ¿no? Que eran realmente terribles. Vamos a encontrarnos ahora con otro que se llama Naftuim, y estos fueron más bien hacia Egipto central. Ves ahí un círculo rojo en el centro y es la ciudad de Memphis. Todos estos lugares hoy los puedes recorrer porque son lugares que tienen muchas cosas para ver. Si te gusta hacer turismo o te gusta visitar lugares que tienen muchas ruinas o cosas arqueológicas, etcétera, pues Egipto es uno de esos lugares, ¿no? Claro, a lo mejor dices, sí, a mí me gusta eso, pero no tengo el dinero para ir. Bueno, es igual lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero Memphis es un lugar donde se establecieron ahí estos Naftuim. Veis que se van llenando la tierra, como Dios le dijo a Noé y a su familia, que tenían que repoblar la tierra. Así que ellos van de lugar en lugar, sea por Europa, sea por Asia, sea por África, el Mediterráneo, ellos van llenando todas las zonas. Vale, otro pueblo, otro hijo, es Patrusim. Patrusim luego se va a convertir en el pueblo de los Patros, un pueblo Patros. Y esto tiene que ver ya más hacia el sur de Egipto. ¿Vale? Unos se quedaban arriba, otros al centro y otros iban abajo. En el sur de Egipto hoy, por ejemplo, te puedes encontrar este templo de Ramsés II en un lugar que se llama Abu Simbel. Es un lugar muy turístico que lo visita mucha gente y ahí ya te puedes encontrar con cuatro dioses que simbolizan ahí a Ramsés, etcétera. Pero bueno, simplemente para tener unas cuantas ideas acerca de estos pueblos y por dónde fueron, ¿no? Fíjate cómo de los Patrusim también habla Ezequiel 29:14.
cuando dice: y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. Muy bien, vamos a seguir porque tenemos a otro más que se llama Casluim. Los nombres que aparecen aquí en Génesis 10, no todo se sabe hacia dónde se extendieron, pero los que sabemos, por eso los estamos nombrando. Luego vamos a encontrar otros, o si a lo mejor estás leyendo el versículo y ves que no estoy nombrando alguno, es porque no se sabe realmente dónde se establecieron. Por eso estamos nombrando solo aquellos que se sabe hacia dónde fueron. Los Casluim van a estar en el delta del Nilo, un lugar muy rico, un lugar donde hay una gran riqueza porque está toda el agua ahí de los ríos y del mar Mediterráneo. Por eso en ese norte de Egipto, ahí es donde se van a establecer estos pueblos. Vosotros sabéis que, por ejemplo, las crecidas que había del río Nilo en Egipto traían muchísima riqueza para todo lo que era la plantación y la agricultura. Y por eso también los egipcios clamaban a diferentes dioses para que los dioses les diesen riquezas y les diesen, por ejemplo, cosechas, etcétera, etcétera. Muchos de estos pueblos que eran idolátricos y que también eran politeístas creían que cada cosa de la naturaleza estaba regida por un dios. Entonces oraban al dios del Nilo y oraban a la luna y al sol y al árbol y a todas las cosas, porque creían que detrás de cada cosa de estas había un dios. De hecho, ya sabéis que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto a través de Moisés, las 10 plagas que trae sobre Egipto, cada una de esas plagas iba dirigida no solamente a Faraón, sino también a uno de esos dioses. Por ejemplo, ellos también creían en un dios de los insectos o un dios de las moscas, que si no recuerdo mal creo que se llamaba, de ahí viene el tema de Belcebú, creo que significa dios de las moscas. Pues, ¿qué trae Dios? Una plaga contra las moscas, para decir: yo soy quien controlo a lo que vosotros creéis que son dioses. Y el Nilo y el agua del río Nilo también Dios la convierte en sangre, y hay muchas cosas que los magos de Egipto no pueden hacer porque hay un Dios creador, un Dios superior que está por encima de todas sus artimañas y sus cosas, sus artes mágicas. Por eso que Dios se encarga de, decirle al faraón y a todo el pueblo de Egipto que él tiene un plan, que él es soberano y que lo va a cumplir, y que ninguno de esos dioses en los que ellos creen va a poder hacer algo por ellos. De hecho, cuando los sacerdotes se enferman también y empiezan a tener sobre ellos llagas, como esa plaga que vino sobre ellos como una especie de lepra de llagas, los sacerdotes no podían ir al templo, y entonces los sacerdotes no podían clamar a sus dioses, y entonces eso ya es como si dijeran: ya no hay nada que hacer, porque dependían mucho de todos esos sacerdotes paganos que clamaban a los dioses para que los dioses les ayudaran. Bueno, hay muchas cosas ahí en cuanto a esto. Y ahora viene también otro más que se llama Kaftorim. Estos Kaftorim luego van a habitar la isla de Kaftor, por eso se llama así, y es la isla de Creta. De nuevo, todas estas islas del Mediterráneo son absolutamente espectaculares. Tienes ahí una foto también de Creta de noche, con todas las luces, los colores, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que van a ser los cretenses y los egipcios van a estar, descendiendo de los Kaftorim. Y como dice ese versículo que hemos leído antes, de ahí van a descender los filisteos. ¿Vale? Los filisteos vienen de esta gente de la que estamos hablando. Te voy a poner aquí una imagen de un mapa
para que veas, por ejemplo, ahí donde está ese símbolo rojo con una estrellita donde pone Creta, esa es la isla de Creta. Entonces fíjate cómo la flecha que va hacia Egipto, de ahí vienen estos Kaftorim, que vienen hacia Egipto. Luego, esta gente de Creta se mezcla con los egipcios y las mujeres egipcias. Y de ahí es de donde salen los filisteos, que luego, como sigue diciéndote la flecha, se van a ir más hacia el este y van a ocupar toda la costa de Israel. Entonces, los filisteos de los que habla tanto la Biblia venían de las islas del Mediterráneo y de pueblos que se fueron mezclando tanto de Creta como con Egipto y que luego siguieron navegando y se fueron hacia la costa de Israel. ¿De acuerdo? Así ya sabes de dónde vienen los filisteos. No eran unos pueblos que eran propios o que eran oriundos de Israel, no. Pueblos que venían de afuera, como los extranjeros, porque eso es lo que significa la palabra filisteos. Vale. Y por ejemplo tienes muchísimos versículos que hablan de los filisteos. Tal vez si piensas en el libro de Jueces, el hombre más, digamos, que más te viene a la cabeza que luchó contra los filisteos, podemos hablar que fue Sansón, ¿no? Aunque realmente su vida fue un auténtico desastre, porque no hizo nada de lo que tenía que hacer. Una persona como él, que era una persona que desde el vientre de su madre tenía un voto de nazareato, no podía tocar un cuerpo muerto, no podía beber alcohol, no podía cortarse el pelo. Esos 3 votos que eran los más importantes, Sansón los obvió por completo. De hecho, hasta hizo pecar a sus padres cuando les dio a comer miel de un cuerpo muerto de león, cuando ni siquiera sus padres sabían, ni él les dijo de dónde provenía esa miel. Así que Sansón fue un juez que Dios levantó, que Dios usó, pero que yo recuerde solamente hay 2 o 3 veces que Sansón ora en su vida, por lo que nos dice la Biblia. Y la mayoría de ellas, creo que 2 veces es porque tenía sed, y porque le pide a Dios que le dé de beber, y la tercera cuando ora es cuando ya está ahí en aquellas 2 columnas, cuando le habían quitado los ojos, y ora pidiendo venganza para que Dios le dé fuerzas otra vez y pueda destruir aquel templo y matar a miles de filisteos. Así que ya veis, hay tantas cosas en las Escrituras. Mira lo que dice Jeremías 47:4. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque el Señor destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. ¿Ves entonces cómo de Caftorín? Es porque son de la costa de Caftor. Y también en el libro de Amós 9, versículo 7 dice: Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? ¿Ves? Cuando ahora lees estos versículos, ya empiezas a entender un poquito más de dónde vienen todos estos nombres raros y estos pueblos. Es importante. Puede ser un poco aburrido, pero es importante. Vamos a seguir ahora. Génesis 10, versículo 15. Nos sigue hablando ahí de Cam, ¿no? Y de su hijo Canaán, y dice: Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Vemos también cómo los cananeos fueron un pueblo que trajo muchos problemas al pueblo de Israel, primero porque el pueblo de Israel no los quiso echar fuera, y echarlos fuera no era un proceso de simplemente unos días o unas semanas, sino que era un proceso de años. Leía hoy justamente hay unos versículos, creo que son en el libro, no sé si de Josué o de Jueces, pero dice que Dios no echó a los pueblos de los cananeos muy rápido. ¿Por qué? Porque si no, las fieras
crecerían mucho en todos esos territorios y podrían destruir también al pueblo de Israel. Es decir, fíjate cómo Dios está en todos los detalles. Si de repente Dios exterminase a todos los pueblos cananeos y filisteos, etcétera, todas las bestias feroces y salvajes que había ahí, lógicamente tendrían muchísimo más terreno y estarían mucho más expuestas y buscarían a muchas más personas también para hacer daño. Por eso, habiendo civilización en la zona, los animales no se iban a extender ni a crecer tan rápidamente. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con la pandemia. En la pandemia, animales que hacía tiempo que uno no veía, como por ejemplo los jabalíes aquí en Galicia, cuando en esos 15 días o 40 días que estuvimos más o menos encerrados, veías cómo animales que ya no se veían comenzaban a bajar del bosque y caminaban por las calles de las ciudades. ¿Por qué? Porque al no haber seres humanos, los animales están a sus anchas, ¿vale? Entonces, por eso es una de las cosas que Dios también quiso, que la expulsión de los pueblos que habitaban en la tierra prometida fuese lenta y fuese un proceso para cuidar de la vida de su pueblo y para que los animales salvajes no los devorasen. Cada cosa que dice la Biblia es Dios encargándose de cada detalle. Vale, uno de los que encontramos aquí es Sidón, y Sidón luego se convierte en una ciudad fenicia y también en un gran centro comercial, porque todo lo que es costa, pues vamos a encontrar como los fenicios van a ser grandes mercaderes y grandes marinos, con barcos y con comercio. Aquí lo que podéis ver es el castillo de Sidón, que está unido así como una lengua hacia lo que es el continente. Pero este es un lugar también muy bonito, el castillo de Sidón. Dice Isaías 23:2, callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Veis siempre cómo en las costas es generalmente donde la información, la cultura y hasta la moda son los primeros que crecen, porque es en las costas y es en las islas donde primero llegan toda la serie de comercios, intercambios, etc. Por ejemplo, en las islas también Canarias o en Tenerife o en todas estas islas llega antes que a España a veces todo lo que es la moda, cosas diferentes de comercio, ¿vale? Porque son lugares a los que antes se llega. Y generalmente en las costas, y yo lo he visto muchas veces, están, digamos, mucho más avanzadas que el interior de los países. Tú vas, por ejemplo, a lugares aquí en España, como puede ser, por ejemplo, Soria, o lugares así que están muy en el interior, que no tienen para nada salida al mar, ni tienen mar, y son personas que, si tú las ves y vas ahora mismo a esos lugares, ves que visten de una forma, no te voy a decir anticuada, pero es como si volvieras unos 20 años atrás, porque en las costas es donde prolifera mucho más todo y mucho más rápido. Así que, bueno, son cosas interesantes que suceden en las costas. Y por eso aquí los mercaderes de Sidón, pues todos los barcos y las mercancías que pasaban por allí abastecían a este pueblo. También otro de los nombres es Et, con H. Y ves que Et se va a convertir luego en un gran imperio que es el imperio de los hititas, ¿vale? Los hititas. Y se van a extender ahí por Asia Menor y por Canaán. El imperio hitita fue un imperio muy importante y si te gusta la historia puedes leer también acerca de este imperio hitita. Ves ahí cómo prácticamente ahí abajo que tenemos a Israel, que casi ni se ve, todo lo que es el norte, fíjate todo eso, cómo ocupan el imperio hitita unas tierras altas y bajas muy grandes, es una extensión muy grande de terreno. Pues ahí fueron los hijos de Et.
Dice también en Génesis 23, 3 y 4, y se levantó Abraham de delante de su muerta, está hablando lógicamente cuando se murió su esposa Sara, y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Entonces eran estos pueblos, estos príncipes de Het, también personas de dinero. Abraham también era muy rico, y de hecho los hijos de Het, si lees la historia, le van a decir: pero vamos a ver, Abraham, este terreno que me pides, ¿qué es para ti? No sé cuánto le pedían, no sé si eran 400, no sé qué, no recuerdo ahora bien. Pero él le dice: ¿qué es esto para ti y para mí? Eso es como unos céntimos. Y Abraham le dice: no, yo te quiero pagar lo que vale el terreno, sea poco o sea mucho. Y entonces se lo paga, y entonces esa propiedad va a quedar ya como si fuera el cementerio de la familia de Abraham, donde se va a sepultar Sara, luego Abraham y luego algunos más de sus hijos. Y esto sucede con los hijos de Het, que era este descendiente el que estamos viendo. También luego viene el término este de los jebuseos, y los jebuseos se van a vivir a Jerusalén. Así que ahí sí que el rey David tuvo que pelear mucho con estas tribus de los jebuseos, ¿vale? Por eso luego los vas a ver ahí cuando el rey David tiene que conquistar, y tiene que conquistar Jerusalén, y tiene que luchar contra ellos. Por ejemplo, si lees el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 4, dices: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. ¿Ves cómo se llama Jebús? Porque de ahí viene jebuseo, ¿vale? Los que habitaban la zona de Jebús, los jebuseos. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Es decir, esta zona todavía no le pertenecía al rey David, la conquistó, y aunque aquellos le dijeron: aquí no te dejamos entrar, él dijo: ay no, allá voy. Y así como hizo con Goliat, conquistó con sus ejércitos ese lugar, tomó la fortaleza de Sión, y es esa fortaleza la que le llamó la ciudad de David. Y es por eso que a partir de ahí Jerusalén se va a convertir en ese centro, en esa ciudad del rey, la ciudad del rey David. Y aún hoy puedes ir a Israel y ver esa ciudadela y ver esa fortaleza de Sión, etcétera, etcétera. Luego hay otro pueblo que se llama los amorreos, un nombre muy chistoso también, amorreos. No voy a hacer ninguna broma con este, pero este pueblo se establece en las montañas de Israel. También es cierto que muchos de los israelitas también van a hacerse expertos militares y guerras de guerrillas en lo que son las montañas de Israel, porque Israel tiene muchas montañas. No son altas, pero son montañas donde ellos se pueden esconder, atacar a los enemigos, etc. Por eso que el pueblo de Israel, y aún hoy me parece actualmente, son expertos en guerras de lugares altos y en guerras de montaña. Pues ahí es donde encontramos también a los amorreos. Hay un versículo en Josué 24, versículo 15, un versículo que tal vez conoces bastante o te lo sabes de memoria, sobre todo ahí el final, que dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahora viene esa frase que conocemos bien: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Un ejemplo de Josué, porque él estaba hablando ahí ya del pueblo hebreo, que eran los del otro lado del río, es decir, del otro lado del río Éufrates, y entonces Abraham dejó Ur y se vino, de ahí viene todo el nombre de Abraham y de los hebreos y de Eber, creo que vamos a verlo después, y se viene a la tierra de Israel, porque deja a los dioses a quienes servían sus padres. La zona de Ur, de los caldeos, etcétera, era una zona también donde había mucha idolatría y mucho politeísmo, y Dios llama a Abraham de aquella tierra
para llevarlo y para darle una serie de promesas para la tierra prometida. Y aquí Josué también les dicen, allá vuestros padres servían a dioses extraños, pero aquí, en esta tierra prometida, están los amorreos, también pueblos que adoran a dioses y a los demonios. Y dice, escoged hoy a quién vais a servir. ¿Vais a seguir la tradición de vuestros padres? ¿Queréis morir como murieron ellos en el desierto o queréis hacer una diferencia? Esto da para mucho, ¿sabes? Este versículo, porque es un llamado a mí mismo, a mi persona, y a decir, ¿qué has aprendido de tus padres? Si mis padres hicieron cosas mal, estamos hablando en el caso de padres que tal vez no sean cristianos, ¿no? O que puedan ser de otras religiones y que estén lejos del Señor. Pero aquí Josué está diciendo, es el momento de hacer una diferencia. Si sigues la religión de tus padres vas a acabar como tus padres. Pero dice, yo y mi casa hemos decidido servir al Señor, al único Dios vivo y verdadero. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender y que aplicar a nuestra vida, porque a veces sin querer estamos repitiendo patrones conductuales de lo que vivimos en nuestras casas. A veces tiene que ver con hábitos, a veces tiene que ver con adicciones, y es hora de romper con esas cosas. Yo no creo, por ejemplo, en esas maldiciones generacionales de que si tu abuelo o bisabuelo cometió tal pecado, entonces tú estás obligado a cumplirlo. No, eso no es así. Es así a veces porque por genética y por pecado uno vuelve a cometer esas prácticas. Pero en el mismo lugar donde se dicen esos versículos, donde Dios dice, he aquí que yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no se refiere a maldiciones generacionales. Se refiere a que lo que vive un hijo en casa lo va a estar repitiendo, a menos que tenga algo más grande y que vea algo diferente para hacerse totalmente opuesto a lo que vivió, ¿no? Bueno, habría mucho para decir aquí, pero vemos que la elección de servir a Dios es una elección personal. No es una elección de la familia, no es una elección de un pueblo, es una elección personal. Y los que conocemos a Dios y conocemos la verdad, no podemos dejarnos llevar y vivir como aquellos que no conocen a Dios. Luego hay otro pueblo que se llaman los gergeseos. Mira cuántos nombres, gergeseos. Y de aquí luego van a descender unos que se llaman, bueno, no, esto es diferente, aquí no es que unos desciendan de otros. Los gergeseos no sabemos por dónde se extendieron, por eso aparece ahí separado. Los heveos literalmente significa los aldeanos o los que vivían en las ciudades, pero tampoco sabemos por dónde se extendieron. Y luego los siguientes que aparecen, araceos, sineos, arbadeos, cemareos y amateos, todos esos fueron los fenicios. ¿De acuerdo? Así que todos esos nombres que ya englobamos ahí, los ponemos juntos, tiene que ver con los fenicios. Y dice ahí el versículo 19 de Génesis capítulo 10, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Azma y Zeboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Así que vemos también cómo toda esta línea de Cam es una línea que va a habitar y que va a cometer inmoralidades. Por eso vamos a ver cómo se extienden por ahí Sodoma, Gomorra, Gaza y todos esos lugares que van a ser muy complicados luego para conquistar por el pueblo de Israel. Vamos ahora a la línea de Sem, ¿vale? Vamos al versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Luz y Aram. Y como vamos a ver, la Biblia no habla mucho sobre ellos ahora, en este capítulo,
porque el resto de la Biblia se va a dedicar a toda la descendencia que viene de esta línea, que es los semitas, ¿vale? La línea de Sem. Por ejemplo, de Sem es de donde van a descender, como ya hemos dicho una y otra vez, toda la línea piadosa, de donde luego va a venir el Señor Jesús, porque humanamente, de sus padres María y José, va a provenir ahí su doble ascendencia. Entonces, la palabra hebreos viene de la palabra Eber, ¿vale? Por eso ahora sabemos que Hebreos viene de Eber, uno de los hijos de Sem, y que luego es donde va a surgir la figura de Abraham, cuando Dios lo saca de esos pueblos, como hemos dicho, pueblos que no adoraban a Dios. Entonces, todos los semitas se van a extender, como ves ahí por el mapa, en el Oriente Medio. Todo lo que son árabes, arameos, sirios y hebreos van a estar ahí en esa zona. De hecho, es la zona del huerto del Edén. Tú ves ahí a la derecha el mapa abajo que pone Golfo Pérsico en inglés, y si vas ahí al norte donde pone Susa, que por cierto Susa no es una mujer, no es Susana, sino que es tal vez una de las primeras ciudades del mundo, Susa, ahí más o menos en ese norte del Golfo Pérsico es donde estaba el huerto del Edén, en esos ríos, el Tigris, el Éufrates, y fíjate cómo, aunque hoy ya no existe ese lugar, sí que fue alrededor de esta zona donde toda la línea de Sem se estableció. Fuesen los árabes que van a descender de Ismael, o sean también los judíos que van a ser los que descienden de Isaac. ¿Vale? Luego hay otro nombre que surge ahí y es también otro de sus hijos, que es Elam, y ellos se van a extender por el este de Mesopotamia y van a convertirse en el imperio persa, cuando luego se unen también con Media. Ves que al norte de Elam están los medos. Los medos no significa que aquellas personas tenían mucho miedo, no tiene nada que ver con eso. Sobre todo para los gallegos, que la palabra medo en gallego significa miedo. No, es porque Elam, los elamitas, van a unirse con Media, con la tierra de Media, y entonces de ahí es de donde va a surgir el imperio persa, que van a ser también un gran imperio, que va a ser también un gran conquistador. Los elamitas tienen una escritura fonética que es la más antigua del mundo, ¿sabéis? Sabemos que en Mesopotamia es donde más o menos se comenzó a hablar y a escribir en tablillas cuneiformes, que es esa escritura donde se calca y se hacen como figuritas. Pues ahí es donde nace uno de estas idiomas, de estas escrituras, ¿vale? Es fonética porque tiene fonemas, tiene vocales, tiene sílabas. Y fíjate, por ejemplo, ahí que tienes una imagen, esa era la escritura elamita. Y hay un arqueólogo francés que se llama François de Sète, y este hombre le llevó 10 años decodificar la escritura elamita, es decir, qué simbolizaba cada uno de esos símbolos. ¿Vale? Porque esto sucede también con los jeroglíficos egipcios, es decir, hay personas, hay arqueólogos que tienen que dedicar una parte de sus vidas a investigar qué significa o qué podría significar cada símbolo. Pues este descubrimiento, que fue hace 2 años nada más, en el 2020, se dice que es uno de los grandes descubrimientos, tan importantes como el que descubrió lo que significa la escritura jeroglífica. Por eso que son personas que hoy en día están trabajando y que están sacando mucha información de pueblos antiguos que nos ayuda a nosotros también a conocer todo aquello que estaba alrededor de los pueblos bíblicos, los elamitas. Mira cómo dice aquí en Hechos 2, versículo 8, ¿te acuerdas Hechos 2? Que es cuando viene el Espíritu Santo y aquellos cristianos comienzan a hablar en idiomas
Y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y mira ahora, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, etcétera, etcétera. Ahí también había de los pueblos elamitas que fueron a Jerusalén también para la Pascua, etcétera, etcétera, o para Pentecostés. Y es ahí donde viene el Espíritu Santo y entonces aquellas personas, sin saber estos idiomas, comienzan de una forma sobrenatural a hablar de Dios en el idioma de cada una de aquellas personas que estaban allí reunidas. Y allí estaban los elamitas. Vale. También otro nombre que aparece ahí es Asur, y de ahí vienen los asirios. Veis que algunas palabras se parecen al original. De Asur vienen los asirios, y como veis ahí también en rojo, la zona de Nínive, y todos los asirios se van a convertir también en un imperio muy importante. También hay que decir que no es que porque todos desciendan de Sem van a ser personas creyentes. De ahí, como ves, salen también los asirios, que luego serían ninivitas, etcétera, y son pueblos que no creen en Dios. Pero sí que de Sem es de donde viene, por uno o por el otro lugar, toda la descendencia y la línea piadosa. Y luego viene también Arfaxad y Sala, que son antepasados de Abraham. Vamos al versículo 23. Dice, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Veis ahí entonces algo interesante. Encontramos a uno que se llama Uz. A ver, yo aquí puse... Sí, Uz. Uz. Pues Uz se va a extender por el desierto arábigo, ¿vale? Ahí al sur, bastante al sur de Israel, que ya no es Israel, que está, digamos, en el desierto árabe, donde hoy puedes visitar, por ejemplo, Petra, que es uno de esos lugares tan importantes, pues puedes ver también cerca de ahí un lugar que se llama Uz, y es donde se asentaron pues todos los descendientes de Uz. ¿A qué te recuerda Uz? Si te acuerdas de Job, que fue uno de los primeros libros que se escriben en el sentido cronológico, Job posiblemente fue ya contemporáneo con Abraham o antes que él, y entonces ya vemos muchas cosas ahí de vivir en el desierto, etcétera, etcétera. Job 1.1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que no sabemos si Job fue uno de los descendientes de Uz, pero por lo menos vivía en esa zona donde ese pueblo comenzó a establecerse. Y luego también nos habla de algo muy, muy importante, que es el nombre de Peleg. ¿Vale? No es el futbolista, ¿vale? No es Pelé, no, es Peleg. Peleg es otro de los hijos de Sem que va a ser muy importante si es que estamos comprendiendo bien lo que nos dice el texto. Peleg significa división o terremoto, porque fíjate que en ese versículo que hemos leído ahí dice, en sus días fue repartida o dividida la tierra. Algunos dicen que eso significa que, digamos, las personas que vivían ahí se dividieron la tierra, como si fueran, por lotes. Venga, tú te vas para allí, nosotros tenemos este terreno, pero esto no cuadra mucho, porque Peleg significa terremoto y repartida significa, es decir, se dice en hebreo Pelag. Entonces dice, ¿por qué le pusieron a Peleg ese nombre? Porque la tierra, Palag, la tierra se dividió, y entonces en esos momentos que nació también, en esa época, este hombre, pues le llamaron Peleg de Palag. Es todo un juego de palabras. Y esto es lo que se conoce posiblemente como la Pangea, es decir, algunos creen que todo el continente del mundo era uno solo.
Lo que hoy conocemos, por ejemplo, como los 7 continentes que tenemos hoy, al principio parece ser que estaban unidos, pero debido al diluvio y debido a la deriva continental, que las placas tectónicas de los continentes comenzaron a moverse, y como sabemos que los continentes se mueven a razón de 2 centímetros por año, que no nos parece mucho que un continente se mueva 2 centímetros al año, pero con los años y con los cientos de años y miles de años hemos llegado a separarnos. Por eso que posiblemente en esa época de Peleg hubo ahí una ruptura del continente, movimientos sísmicos, algún terremoto, etcétera, como producto y consecuencia del diluvio, y entonces la Tierra comienza a separarse en continentes. ¿Y a esto qué le sucede? Pues que también se le añade lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, que es la Torre de Babel y cómo las personas van a hablar idiomas diferentes. Entonces se van a juntar unas con otras para poder entenderse a medida que los continentes también se van separando. Entonces, esto es lo que parece suceder ahí con este término de Peleg y por qué se le llama así. También es curioso que hoy, si estudias, por ejemplo, algo en cuanto a los océanos, cuando tú ves, por ejemplo, el adjetivo pelágico o pelágica, se refiere a zonas del mar, a zonas de los océanos, al fondo marino y aún a especies animales. Es decir, que lo que tiene que ver con peleg y pelágico tiene que ver con el fondo del mar. Entonces, aquí entendemos que algo sucedió aquí para que las cosas se estén moviendo de esta forma. De hecho, ahora te voy a poner simplemente para que puedas ver aquí cómo fue esto de que los continentes se separaron. Hoy en día puedes ver más o menos este pequeño vídeo y ver cómo formamos 7 continentes, ¿no? La Antártida, Australia, África, Europa, Asia y América. Pero en un primer momento parece ser que todo estaba junto. De hecho, fíjate cómo encaja, como si fuera un puzzle. Si tú tomas hoy los continentes, encajan en uno solo, y es como si poco a poco, fíjate, los continentes se fuesen separando a través de los cientos, a través de los miles de años, y llega a lo que hoy en día es los continentes tal como los tenemos. Si esperamos otros 4.000 o 5.000 años, pues tal vez los continentes van a seguir expandiéndose y la Tierra va a ser diferente a la que tenemos hoy. Entonces, eso es lo que parece que surge ahí con el tema de Peleg. Y ya para terminar, vamos a los versículos 26. Dice, y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar-Mabet, Gera, Adoram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y realmente de todos estos nombres no se sabe de todos hacia dónde fueron. Se sabe, por ejemplo, que Almodad se fue hacia el sur de Arabia. De hecho, fíjate ahí cómo el tema de las almohadas y estas cosas todas tiene que ver con palabras árabes, ya su nombre, Almodad. Luego, los que se llaman Selef, Adorán, Uzal y Dicla parece ser que se fueron al sur de Arabia, que es ahí Yemen, ya en el mar Arábigo, ¿vale? Por ejemplo, fíjate que al lado de Yemen está Omán, ahí es donde tenemos a nuestro hermano Leo, ahí como el capitán de la guardia de música, de la banda de música del sultán de Omán, pues ahí está. Luego, Ofir es el que va a ponerse o a extenderse en el Golfo Pérsico, que también se habla del oro de Ofir. ¿Por qué? Porque había un puerto ahí y entonces hasta ahí llegaban los barcos y de ahí se traía oro. Avila es la frontera con Arabia y Jobab tiene que ver con la ciudad de la Meca. Así que vas viendo cómo todos estos nombres ya son pueblos más bien árabes que se van formando y que se van estableciendo en diferentes lugares. Y dice ahí el final del capítulo 10, versículo 30, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones.
Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Así que realmente estamos viendo algo muy importante, que es toda esta tabla de naciones. Y aunque ya te digo y repito que puede ser un poco aburrido o un poco técnico, creo que es importante para todo lo que va a venir después y para entender de dónde viene cada uno de los pueblos de la Biblia. Recordemos lo siguiente: toda la raza humana desciende de Noé, igual que al principio toda aquella raza humana descendía de Adán. Es decir, no hay lugar para el racismo. A veces el racismo es porque nos vemos diferentes, pero tenemos que tener en cuenta que todos provenimos de una sola persona, de Adán y después de Noé. Aunque seamos diferentes, aunque nuestra piel sea diferente, aunque nuestros rasgos sean diferentes, nuestras culturas, nuestra forma de ser, la región en que habitamos, nuestros idiomas, todos venimos de uno solo. Y es como si todos fuésemos hermanos de sangre. Por eso pongo ahí, rusos y ucranianos son iguales. Pero fíjate cómo siempre el diablo va a querer que las diferencias nos separen. Las diferencias nos separen. Y eso es algo que Dios no quiere. Dios nos creó a todos diferentes, dice una canción que cantábamos cuando éramos niños, pero su amor por todos es igual. Si tu cara es distinta de la mía, si el color de tu cabello no es igual al mío, dice la canción, pero a todos nos hizo Dios diferentes, pero nos ama a todos por igual. Por eso, queridos hermanos, recordando que todos venimos después del diluvio, de la descendencia de Noé, venimos de un solo linaje. De hecho, así dice la Biblia, de un linaje hizo toda la raza humana. Y exactamente no hay diferentes razas en el mundo. Hay una sola raza, que es la raza humana. Luego hay diferentes etnias, diferentes pueblos, pero no debiéramos hablar de diferentes razas, porque solo hay una, es el linaje humano. Y recordemos, no somos animales. Dios nos creó superiores a los animales y nos creó con un espíritu, con una eternidad. Y todo esto nos tiene que hacer pensar. Cuando veas a alguien diferente que tú, aunque sea más guapo que tú, tienes que respetarlo, ¿vale? Somos diferentes, Dios nos ha hecho así, Dios es un experto en la diversidad. No creó una sola flor, no creó un solo animal, no creó una sola estrella. Y así va creando hombres y mujeres que son completamente diferentes unos a otros, tanto en su exterior como en su interior. Y así será el cielo. Un lugar de diferencias, no un lugar de uniformidad. Será un lugar de unidad, pero todos diferentes, de toda tribu, de toda lengua, de todo idioma, de toda nación, juntos para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Muy bien. Vamos a dejar aquí entonces este capítulo 10, que tal vez se hizo un poco aburrido, no sabemos, con tantos nombrecitos, pero importante para entender lo que es todo esto, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Esas preguntas existenciales se responden siempre con la Biblia. Vengo de Dios, soy hijo de Dios y voy a la eternidad. Y esto es importante, que lo entendamos y que lo podamos también compartir y predicar a otros que nos rodean. Voy a quitar la mordaza. Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Que estaba muy interesante. La verdad que muy interesante. A mí me gustó. Muy bien, me alegro. Mucho interesante. Mucho. Muy bien. No hay preguntas como, por ejemplo, ¿por qué dice ahí que había diferentes idiomas? Y si luego ahora en el capítulo 12.1 nos va a decir que toda la humanidad tenía una sola lengua. Pues lo veremos en el próximo episodio. Vale.
porque hay aparentes contradicciones bíblicas que tenemos que arreglar, ¿vale? La Biblia no se equivoca. Entonces, si parece que se equivoca es porque yo me estoy equivocando en mi interpretación. Bueno, lo dejamos aquí ya para no hacerlo más largo. ¿Y alguno de vosotros le gustaría orar hoy? Últimamente no lo pido para que nadie se asuste como los medos. Pero, ¿alguien quiere orar, por favor? Hombre, mujer. A ver, ¿quién? Adrián. ¿Sí? Muy bien, gracias. Padre amado, Rey Celestial, en esta tarde te pido perdón por mis pecados e iniquidades. Agradezco esta oportunidad para orar por mis hermanos queridos. Sigue bendiciendo, Padre amado, Rey Celestial, al pastor Abraham, al Ministerio Revive, por todos estos cursos y enseñanza de la palabra de Dios, lo que significa que tanto nos está ayudando, al menos a mi persona me ha ayudado muchísimo, y de la forma que él lo viene preparando, cada vez lo enriquece mucho más y es como un apetito que tenemos para seguir aprendiendo de la hermosa palabra de Dios de la Biblia. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos queridos, en cada país donde se encuentre. Hay tanto para agradecer, Padre amado celestial, que dejamos en tu nombre. El Espíritu Santo sigue tocando cada uno de nuestros corazones. Bendice toda esta enseñanza que tanto nos va a ayudar, Jesucristo. Amén. No dejamos tampoco de orar por Ucrania, por Rusia, y sabemos que es necesario lo que está pasando, pero pedimos que tú pongas tu mano. Gracias, Padre amado celestial. Amén, amén y amén. Amén, amén.